Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro podcast. Somos Angélica Maya, Angie Arias, David Orjuela. En esta oportunidad vamos a analizar la economía de Uruguay desde una perspectiva macroeconómica. Durante este episodio conoceremos las principales características económicas del país, las políticas implementadas por su gobierno y el comportamiento de 9 variables macroeconómicas que nos permiten comprender su desempeño económico. Nuestro objetivo como tal es explicar de una manera clara cómo funciona la economía uruguaya, cuáles han sido como tal sus principales logros y qué desafíos enfrenta para mantener su crecimiento y estabilidad. Esperamos que este análisis sea útil para entender por qué Uruguay es considerado uno de los países con mayor estabilidad económica en América Latina. Bueno, para comenzamos un poco sobre Uruguay. Uruguay es un país ubicado en el extremo de Sudamérica, del sur. Limita al norte con Brasil, al oeste con Argentina y al sureste con Río de la Plata. El océano Atlántico, su capital es Montevideo, donde viven aproximadamente la mitad de la población del país. Actualmente cuenta con alrededor de 3 millones de personas, 3 millones y medio de habitantes, lo que lo convierte en uno de los países menos poblados de la región. A pesar de su tamaño, Uruguay se destaca por tener instituciones sólidas, estabilidad democrática, bajos niveles de corrupción en comparación con otros países latinoamericanos y una alta calidad de vida, en factores que generalizan confianza para los inversionistas nacionales e internacionales y favorecen el desarrollo económico. Gracias, Angélica. Para continuar, la economía uruguaya es considerada una economía abierta, es decir, mantiene una fuerte relación comercial con otros países. Gran parte de sus ingresos proviene de las exportaciones de bienes y servicios. Entre sus principales actividades económicas se encuentra la ganadería, especialmente por la producción y exportación de carne bovina. La agricultura con cultivos como la soja, el arroz y el trigo, la industria láctea, la explotación forestal y la producción de celulosa. Además, durante los últimos años han tomado una gran importancia sectores como el turismo, los servicios financieros, la logística regional en tecnología e innovación. Perfecto, muchas gracias. En otro aspecto importante como tal de Uruguay, hace parte del Mercado Común del Sur, conocido como Mercosur. Esta organización nos facilita que el comercio entre países como Argentina, Brasil y Paraguay, permitiendo reducir barreras comerciales y fortalecer las relaciones económicas. Además, Uruguay mantiene importantes vínculos comerciales con países como China, Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, lo que permite diversificar sus mercados, disminuir la dependencia en un solo socio comercial. Gracias a esta estrategia, el país ha logrado mantener un flujo constante de exportaciones e inversión extranjera. Gracias, Angie. Sin embargo, ningún país está libre de desafíos económicos, pues actualmente Uruguay enfrenta retos como el control de la inflación, el fortalecimiento del empleo formal, el aumento de la productividad, la adaptación al cambio climático en el sector agropecuario y el envejecimiento de su población, que implica mayores gastos en salud y pensiones. También busca mejorar la competitividad de sus empresas para seguir creciendo en un contexto internacional cada vez más exigente. Así es, y a pesar de estos desafíos, Uruguay continúa siendo un país muy reconocido por organismos internacionales, como uno de los países más estables de América Latina, debido a la responsabilidad con que ha manejado su política económica y sus finanzas públicas. Ahora, en la siguiente parte de nuestro podcast hablaremos sobre las principales políticas económicas implementadas por el gobierno uruguayo y comenzaremos a analizar las primeras variables macroeconómicas
que explican el comportamiento de su economía. Es por esto que vamos a analizar ahora la política económica y las primeras variables macroeconómicas. Perfecto. Ahora que ya conocemos el contexto general de Uruguay, hablaremos sobre sus políticas económicas que han permitido pues que este país sea reconocido por su estabilidad. Las políticas económicas son las decisiones que toma el gobierno para administrar la economía de un país. En el caso de Uruguay, uno de los principales objetivos ha sido mantener un crecimiento económico sostenible, controlar la inflación, generar empleo y atraer una inversión extranjera. El gobierno también ha promovido bastante una política fiscal responsable, procurando el gasto público sea sostenible y que la deuda pública permanezca en niveles manejables. Además de esto, trabaja para fortalecer sectores estratégicos como lo es la agroindustria, la tecnología, la energía renovable y el turismo. Gracias, Angie. Y pues con otro aspecto importante es la política monetaria, que está a cargo del Banco Central de Uruguay. Esta institución tiene la responsabilidad de controlar la inflación y mantener la estabilidad de los precios. Para lograrlo, utiliza herramientas como las tasas de interés y el control de la cantidad de dinero que circula en la economía. Cuando la inflación aumenta demasiado, el Banco Central puede incrementar las tasas de interés para reducir el consumo y evitar que los precios sigan subiendo. Por el contrario, cuando la economía necesita crecer, puede disminuir las tasas para incentivar el crédito y la inversión. Gracias a estas medidas, Uruguay ha logrado mantener una economía relativamente estable frente a otros países de la región. Primera variable, Producto Interno Bruto. Gracias, Angélica. La primera variable macroeconómica que analizaremos es el Producto Interno Bruto, conocido como el PIB. El PIB representa pues, el valor total de todos los bienes y servicios producidos por un país durante un año. Es uno de los principales indicadores para medir el crecimiento económico de cada país. En el caso de Uruguay, el PIB ha demostrado una recuperación muy notable después de la pandemia del COVID-19, impulsando así principalmente por el crecimiento de las exportaciones, la inversión privada, el turismo y el desarrollo del sector tecnológico. Esto demuestra una vez más que la economía uruguaya ha sido capaz de adaptarse a diferentes escenarios económicos internacionales. Exacto, muy bien. Con un mayor crecimiento del PIB, eso significa que las empresas producen más y generan pues mayores ingresos. Aumenta la posibilidad de crear nuevos empleos. Pues sin embargo, el crecimiento económico también depende de factores externos, como lo es el comportamiento de mercados internacionales, los precios de los productos agrícolas y la demanda de los principales socios comerciales en Uruguay. Por esto, este país busca como tal su diversificación, su economía para depender cada vez menos de un solo sector productivo. Perfecto, Andy. Como la segunda variable es la inflación mide el aumento general de los precios de los bienes y servicios con el paso del tiempo. Cuando la inflación es muy alta, las personas pueden comprar menos productos con menos dinero, lo que reduce su poder adquisitivo. En Uruguay, controlar la inflación ha sido prioridad para el Banco Central. Durante los últimos años se han implementado medidas para mantenerla dentro de un rango considerado saludable para la economía. Aunque algunos periodos la inflación aumentó debido al crecimiento de los precios internacionales de los alimentos y combustibles, las políticas monetarias han contribuido a estabilizarla. Así es. Vamos a ver una tercera variable correspondiente al desempleo. Este indicador muestra el porcentaje de personas que desean trabajar, pero no encuentran aún empleo. Uruguay ha mantenido históricamente tasas de desempleo inferiores a las de varios países de América Latina, aunque siguen enfrentando desafíos relacionados con el empleo juvenil y la informalidad laboral. Los sectores que más generan empleo son el comercio, el sector de los servicios, el turismo, la agroindustria, la construcción y las tecnologías de la información.
El gobierno también ha desarrollado programas de capacitación para mejorar las habilidades de los trabajadores y facilitar su inserción en el mercado laboral. Total, como cuarta variable macroeconómica es el tipo de cambio. Entonces, este indicador representa el valor del peso uruguayo frente a otras monedas, como tal, o bueno, especialmente en este caso el dólar. El tipo de cambio es muy importante porque influye directamente en las exportaciones, las importaciones, el turismo y el costo de algunos productos. Cuando el peso uruguayo se devalúa frente al dólar, pues las exportaciones se vuelven más competitivas, pero las importaciones pues pueden encarecerse. En cambio, cuando la moneda se fortalece, ocurre el efecto pues contrario. Por esta razón, pues el Banco Central monitorea constantemente el comportamiento del mercado cambiario para mantener pues esa estabilidad económica. Así es, Angie. Y pues hasta este punto hemos analizado las políticas económicas implementadas por Uruguay y 4 importantes variables macroeconómicas: el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo y el tipo de cambio. En la siguiente parte continuaremos con otras variables fundamentales que nos permitirán comprender aún mejor el desempeño económico del país y los retos que enfrenta la actualidad, la cual sería análisis de las variables macroeconómicas. Gracias, Perfecto. Dave. Gracias, Angélica. Continuando con nuestro análisis, hablaremos ahora de la quinta variable macroeconómica, que es la balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones de un país. Cuando un país exporta más de lo que importa, se dice que tiene un superávit comercial. Cuando ocurre lo contrario, presenta un déficit. En el caso de Uruguay, pues la balanza comercial suele mantenerse equilibrada gracias al buen desempeño de sus exportaciones agropecuarias y forestales. Los principales productos que exportan son carne bovina, soja, celulosa, productos lácteos, arroz y madera. Estos productos llegan a mercados como China, Brasil, Estados Unidos y países de la Unión Europea. Por otra parte, Uruguay importa principalmente maquinaria, combustibles, productos químicos, vehículos y equipos tecnológicos que son necesarios para el funcionamiento de su economía. Gracias, Dave. La sexta variable macroeconómica es la inversión extranjera directa, también conocida como IED. Este indicador como tal nos refleja el dinero que empresas o inversionistas de otros países pues destinan para crear o ampliar negocios dentro de Uruguay. Pues la inversión extranjera es muy importante porque genera empleo, impulsa innovación tecnológica y fortalece pues este crecimiento económico. Uruguay ha logrado atraer inversionistas gracias a su estabilidad política, su seguridad jurídica, sus reglas claras para los negocios, los incentivos tributarios, pues que ofrecen estas empresas o bueno, que se le ofrecen a las empresas. Sectores como la energía renovable, la producción de celulosa, la tecnología, la logística y los servicios financieros han recibido pues importantes inversiones durante estos últimos años. Gracias, Angie. Como séptima variable corresponde a la deuda pública. Esta representa el dinero que el Estado ha solicitado en préstamo para financiar proyectos de inversión, infraestructura, programas sociales o cubrir gastos cuando los ingresos no son suficientes. En comparación con otros países de la región, Uruguay mantiene un manejo responsable de su deuda pública. El gobierno busca que la deuda permanezca en niveles sostenibles para evitar problemas financieros en el futuro y conversar la confianza de los inversores internacionales. Esta buena administración le permite acceder a créditos con mejores condiciones cuando necesita financiar proyectos importantes para el desarrollo del país. Ok, la octava variable es el gasto público. El gasto público corresponde a los recursos que el gobierno invierte en áreas fundamentales como salud, educación, seguridad, infraestructura, vivienda, protección social y transporte.
Uruguay principalmente se caracteriza por realizar una importante inversión en programas sociales y servicios públicos. Esto ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la población, a fortalecer indicadores como la educación, la esperanza de vida y el acceso a servicios de salud. Ahora, sin embargo, el reto consiste en mantener un equilibrio entre el gasto público y los ingresos del Estado para evitar un crecimiento excesivo de esta deuda. Exacto. Finalmente, pues analizaremos la novena variable, que en este caso es la pobreza. La pobreza mide el porcentaje de las personas cuyos ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Durante estas últimas décadas, pues Uruguay ha logrado reducir considerablemente los niveles de pobreza, pues gracias al crecimiento económico, la generación de un empleo, la implementación de programas sociales dirigidos a los hogares más vulnerables. Aún así persisten pues estos desafíos relacionados con la desigualdad e ingresos y la protección de algunos grupos de la población, especialmente niños, adultos, mayores y pues personas que viven en estas zonas rurales. Gracias. Al observar todas estas variables en conjunto, podemos concluir que Uruguay mantiene una economía relativamente sólida y estable. El crecimiento del Producto Interno Bruto, el control de la inflación, el manejo responsable de la deuda, el fortalecimiento del comercio internacional y la constante llegada de inversión extranjera ha permitido que el país mantenga un desempeño económico favorable. No obstante, también enfrenta desafíos como aumentar la productividad, generar más empleo de calidad y seguir fortaleciendo su competitividad frente a otros mercados internacionales. Perfecto. Con este análisis hemos revisado las 9 variables macroeconómicas más importantes para comprender el funcionamiento de la economía uruguaya. En la última parte de nuestro podcast presentaremos las conclusiones finales y una reflexión sobre las oportunidades y desafíos que enfrenta Uruguay para continuar creciendo de manera sostenible en los próximos años. Entonces, como conclusiones y reflexión final y despedida. Muchas gracias, Dave. Después de analizar todos estos casos de la economía uruguaya, podemos concluir que este país pues, se ha consolidado pues, de una manera bastante estable. Como lo decíamos, es una de las más estables de América Latina. Esto pues ha sido posible gracias a sus políticas económicas responsables, instituciones sólidas y un manejo pues adecuado de sus recursos. A lo largo de este podcast vimos cómo las variables como el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, el tipo de cambio, la balanza comercial, la inversión extranjera, la deuda pública, el gasto público y la pobreza nos permiten aquí los tres comprender el comportamiento de su economía y pues lograr evaluar ese desempeño. Gracias, Angie. También identificamos que Uruguay ha logrado diversificar su economía. Aunque el sector agropecuario continúa siendo uno de los pilares más importantes, el país ha impulsado actividades como la tecnología, los servicios financieros, el turismo y las energías renovables. Esta diversificación reduce la dependencia de un solo sector económico y fortalece la capacidad del país para enfrentar cambios en la economía mundial. Además, la confianza que genera Uruguay entre los inversionistas ha permitido atraer capital externo, impulsar la creación de empresas y generar nuevas oportunidades de empleo para su población. Así es. Sin embargo, también existen desafíos que deberán ser atendidos en los próximos años. Entre ellos se encuentran mantener la inflación bajo control, aumentar la productividad de las empresas, generar más empleo para los jóvenes, reducir aún más la pobreza y enfrentar los efectos del cambio climático sobre la producción agropecuaria. Otro reto importante será responder al envejecimiento de la población, ya que pues esto incrementará la demanda de servicios de salud y el gasto en pensiones de su población adulta. Para ello se fundamenta continuar implementando políticas públicas sostenibles y fortalecer la educación y la innovación. Exacto. Una de las principales enseñanzas que nos deja este caso de Uruguay es que el crecimiento económico no depende únicamente pues de producir más, sino que también pues administrar correctamente los recursos, mantener instituciones fuertes, promover políticas pues que beneficien tanto a las empresas como a los ciudadanos, ¿verdad?
La estabilidad económica permite mejorar la calidad de vida, atraer inversiones, generar empleo y fortalecer pues, la confianza de los mercados internacionales. Perfecto, Angie. Como estudiantes, este análisis nos permitió comprender la importancia de las variables macroeconómicas y cómo estas se relacionan entre sí para reflejar la situación económica de un país. También entendimos que las decisiones tomadas por el gobierno y el Banco Central tienen un impacto directo en los aspectos tan importantes como, ejemplo, el costo de vida, el crecimiento económico y el bienestar de su población. En conclusión, Uruguay representa un ejemplo de estabilidad económica en América Latina. Aunque enfrenta desafíos importantes, como ya lo hemos visto, cuenta con fortalezas que también le permiten seguir avanzando hacia un desarrollo sostenible e inclusive. Esperamos que este análisis haya sido claro, interesante y útil para comprender mejor el funcionamiento de la economía uruguaya y la importancia de las políticas macroeconómicas en el desarrollo de un país. Muchas gracias por acompañarnos durante este podcast. Bueno, hasta aquí llega nuestro podcast del día de hoy. Esperamos que esta información haya contribuido a ampliar sus conocimientos sobre pues, la economía de Uruguay y que ahora comprendan un poco mejor la importancia de estas variables macroeconómicas en el desarrollo de un país. Muchas gracias de verdad por escucharnos. Fue un gusto compartir este análisis con ustedes. Muchas gracias. Nos despedimos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.